Quiero dar las gracias, hermanos, a todos ustedes. Yo no sé si saben, ¿verdad? Pero la pastora cumplió años en la semana pasada, ¿verdad? Damos gracias por eso. Gracias que Dios le dio otro año de vida y estamos bien felices, pues por todos ustedes que podían compartir con ella, mandarle un mensaje. De veras, es una bendición estar aquí. Y como les dije antes, ¿verdad? No sé si recuerdan el tema que Dios puso en el corazón de la pastora y que seguimos adelante. Es que es tiempo de ser iglesia diferente. Amén. Y me encanta ver, realmente me encanta ver que cuando cerramos aquí el servicio, no todos se vayan a su casa a buscar, ¿verdad? Pues el lugar de comer. Se quedan aquí platicando unos con los otros. Hemos visto que personas, familias están juntando afuera de estas paredes aquí. Están haciendo vida juntos. Están orando uno por los otros. Y eso, recuerde, es lo que estamos aquí para hacer eso. Estamos aquí para ser iglesia diferente. Me gozo por eso y por las personas que nos visitan por primera vez. Estamos felices que estás aquí con nosotros y nuestro deseo es que se sienten en casa, ¿verdad? Aquí en la iglesia de la familia o la Family Church en español. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros y no es porque yo estoy aquí arriba, pero porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él usa a sus servidores. Siempre le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Lo único que Dios necesita es alguien disponible. Amén. Alguien disponible. Y yo tengo un corazón disponible para que Dios me usa. Y perdón, pero se van a tener que levantar. Yo les dije que se pueden tomar su lugar y me equivoqué. Vamos a leer el versículo central para hoy. Se encuentra, si tienen su Biblia, se encuentra en Efesios 3, 14 y 19. Yo lo voy a leer de aquí y debe de aparecer en la pantalla para ustedes que no tienen su Biblia. Dice la palabra de Dios: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Y estas son las palabras de Pablo, ¿ok? Y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos y inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimentan el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, rendimos, Señor, este tiempo a ti, Padre. Pido, Señor, que tú abras cada corazón aquí, Señor. Primeramente que queremos reconocer, Señor, que tú eres más grande, Señor. Tú eres todo, Señor. Y nuestro deseo como humanos aquí, como tu creación, es levantar tu nombre siempre, Padre Santo. Que tú recibes siempre la honra y la gloria y que tu perfecta voluntad se cumple aquí. Gracias, Señor, porque tú nos permites como creyentes tuyos, Señor, como seguidores de Cristo, ser parte de tu plan. Te pido que abres nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Úsame, Señor, para compartir tu mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y se pueden tomar su lugar. No tienen que levantar su mano, pero quiero que piensen, ¿cuántos tienen su Biblia hoy, verdad? Si lo tienen, pues pueden levantar su mano si quieren. Algo importante que siempre me ha gustado en las Biblias, ¿verdad? Cuando levantan sus manos, o si tienen la Biblia hoy, o si lo tienen en el aparato. Ustedes ya saben que pues yo empecé originalmente gustando mucho la forma electrónica, pero también pues es importante tener una Biblia de papel. Pero siempre hay subtítulos, ¿verdad? Y esos no estaban en la escritura original, pero nos ayudan a entender un poquito más de qué se trata los versículos. Y si miran en esta traducción que acabamos de leer, en Nueva Traducción Viviente, dice ahí el subtítulo de estos versículos: Pablo oró por crecimiento espiritual. En la versión del Nueva Versión Internacional dice otra palabra, y me gustó mucho esto, dice oración por los efesios. Pablo, hermanos,
para esta iglesia, él era más que un hermano en Cristo. Y es importante ser hermanos en Cristo. No van a pensar, pues no es importante ser hermano, ¿o qué, Mario? Sí es importante que nosotros somos hermanos en Cristo, pero para la iglesia de Éfeso, él era más de un hermano. Él para ellos era su padre espiritual. Él fundó esta iglesia y en estos momentos él se encuentra lejos de ellos. Y le escribe una carta. 1 Corintios 4:15 dice esto: pues aunque tuvieron 10,000 maestros que les enseñaban acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Qué bendición para Pablo, ¿verdad? Pero también qué responsabilidad, porque aunque está lejos y en este momento él está detenido en Roma, él está preso, ¿verdad? Pero en vez de preocuparse por su futuro, en vez de pensar, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar de mí cuando estoy en Roma? Porque el emperador puede hacer lo que quieren conmigo, ¿verdad? Él está escribiendo cartas. Y una de las cartas que escribe es esta iglesia en Éfeso. Y a él no importa su futuro, le importa la iglesia. Amén. ¿Cuál es nuestro deseo para nuestros hijos? Los que son padres, y se pueden preguntar, no me tienen que contestar, ¿verdad? Pero nuestro deseo como padres creo que pues son unas cuantas cosas. Nuestro deseo es que pues a lo mejor que tienen una mejor vida que yo, que no sufren como yo sufrí. A lo mejor en mi casa cuando yo estaba creciendo me faltaba mucho. Yo estoy trabajando hasta como 2, 3 trabajos para que no les falta comida o a lo mejor los zapatos de la moda, ¿verdad? En la casa. Pero Pablo está preocupado por estos hijos espirituales que él tiene, porque él sabe que no les queda mucho tiempo aquí en la tierra y quiere asegurar de algo. Quiere asegurar, hermanos, que cuando él se va de aquí, no se quedan sin esas herramientas que son necesarias para seguir adelante. Y él oró por muchas cosas en la carta de Éfeso. Oró por bendiciones espirituales. Oró también, dio una oración de gratitud. Le pidió al Padre, ¿sabes qué? Gracias, Padre Celestial, porque cuando yo fui a Éfeso, yo les entregué las buenas nuevas y ellos lo recibieron. Él está dando gracias también en esta carta de Éfeso. Pero también, antes, él recuerda también que los Éfesos que antes de Cristo estaban muertos en su pecado, pero hechos vivos en Cristo. Y la iglesia de Éfeso, como todo buen hijo, estaban preocupados por Pablo también. Ellos sabían que él estaba arrestado. En este momento, cuando él escribe la carta, ellos están preocupados. Imagínese, ¿verdad? Su hijo y su hija, ¿verdad? Que están lejos de ti y saben que tú estás arrestado. Imagínense lo que ellos están pensando como hijos espirituales de Pablo. Pablo preocupado por ellos y su crecimiento, ¿verdad? Y que ellos abrazan a esos creencias que él les enseñó. Pero también los hijos preocupados. ¿Sabes qué? Y me imagino que si pudiéramos regresar a esos tiempos y estamos en la iglesia de Éfeso, ellos están preguntando, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A quién vamos a preguntar las preguntas difíciles? No sé si para ustedes, ¿verdad? Pero mis niños en todo momento me están preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? Ellos están aprendiendo, ¿verdad? ¿Y a quién confían? A su papá, a sus papás, a su mamá y su papá. Entonces esta iglesia pequeña en la fe, podemos decir, están pensando, ¿qué vamos a hacer si algo sucede a Pablo? ¿Cómo va? ¿A quién preguntamos? Cuando el hermano llega y dice, ¿sabes qué? En Éfeso se usa pantalones azules. Llega un hermano con pantalones grises. ¿A quién vamos a preguntar cuál es el pantalón correcto a usar? Obviamente sus preguntas eran más profundas de eso, ¿verdad? Pero les quiero dar un ejemplo, hermanos, ¿verdad? Sonríense, no se me duerman. Preguntas difíciles, ¿verdad? Que ellos están preocupados. ¿Quién va a contestar? ¿Quién va a guiarnos? ¿A quién podemos hacer esas preguntas? Y en capítulo 13, Pablo dice aquí en Éfeso, dice, por eso les ruego que no se desaniman, y eso es antes del 14 que leímos. Por eso les ruego que no se desaniman a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse
honrados. Qué raro, ¿verdad? Escuchar eso hoy en día, porque realmente nosotros no entendemos ese concepto. Los cristianos, hermanos, en el tiempo de Pablo, tenían otro concepto de sufrimiento. Sufrir en esos tiempos por la causa de Cristo era un honor. Cuando Pablo dice esto, ¿sabes qué? Qué bendición tengo yo por poder sufrir. Hoy, si somos honestos, en la iglesia americana, ¿verdad? Si les pregunto, ¿sabes qué, hermanos? Vamos a ir a ese alcance, pero no hay aguas ni hay aire acondicionado. Muchos van a decir, no, hombre, es muy caliente afuera. ¿Sabes qué? No sé si aguanto tanto calor, ¿verdad? Nosotros, si somos sinceros, no estamos dispuestos a sufrir, ni vemos sufrimiento por Cristo como un honor. Somos los primeros de llegar a mero frente. Oren por mí porque estoy sufriendo, ¿verdad? Mis amigos en el trabajo no me quieren porque soy cristiano. En vez de mirarlo, ¿sabes qué? Qué bueno que yo puedo sufrir. Y Pablo ahí estaba en el cárcel diciendo, ¿sabes qué? Me gozo porque puedo sufrir por la causa de Cristo. Yo entiendo, hermanos, que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y la cultura se cambia, pero es tan bonito recordar los inicios de nuestra iglesia, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Esa iglesia se empezó con Cristo y hasta el día de hoy todavía existe. Y nosotros somos los descendientes de esos hermanos antepasados, ¿verdad? En Efesios capítulo 3, 14, 19, Pablo oró por 4 cosas. Y esas 4 cosas son las cosas que vamos a mirar hoy, que yo creo son fundamentales para el caminar cristiano y para animar el cuerpo de Cristo en Éfeso. Si eres nuevo aquí y nunca has escuchado esa palabra cuerpo de Cristo, nosotros en TFC creemos que todos ustedes que están sentados aquí, que son parte de TFC, forman el cuerpo de Cristo aquí en esta iglesia. Cada iglesia es un cuerpo de Cristo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él, una TFC en McAllen, una TFC en Weslaco, todas las iglesias del valle y del mundo, todos estamos bajo el mismo cabeza que es Cristo Jesús. La primera cosa que Pablo enseña a esta iglesia pequeña es poder. Versículo 14 dice, los fortalezco con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos sellados. Efesios 1:13 dice eso. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, si tú te entregaste tu vida a Cristo, Cristo te selló con el Espíritu Santo. Amén. O sea, el Espíritu Santo vive en ti. Y esa es una marca para ti, para el mundo, para Dios, para Cristo, que tú perteneces a Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. El Espíritu Santo también nos fortalezca con poder en nuestro ser interior. No podemos vivir esta vida sin el poder que viene del Espíritu. Hermanos, el Espíritu no nomás es una sella, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos ahí, pues estoy sellado, qué bueno que vive en mí. Y a veces sentimos que el Espíritu Santo es nada más esa voz pequeña que me dice, ¿sabes qué? No debes hacer esto, o pues debes hacer esto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es más de eso. Nos llena con el poder para que nuestra fe en Cristo aumenta. Pablo está hablando. Sabe Pablo que ellos recibieron el Espíritu Santo, pero también está hablando que el poder de Dios manifiesta en ellos y aumenta el fe que ellos necesitan para creer en Cristo. Si tú estás aquí, estás batallando con dudas, te pido que, como Pablo, oras al Espíritu Santo que te llene del poder de Él, porque por eso Jesús lo mandó, para que Él nos da el poder suficiente para creer. Él es nuestro ayudante. Pablo reconoce la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en Éfeso y oró específicamente para que el Espíritu les fortalezca con poder. Lucas 4:14 nos dice esto, y esto se habla de Jesús. Dice entonces Jesús regresó a Galileo lleno del poder del Espíritu Santo. Otra vez, y esto es Jesús, fue a ser tentado en el desierto, regresa y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús regresó a Galileo lleno del poder
del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrían rápidamente por toda la región. Cristo también, hermanos, fue fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, como Él es nuestro ejemplo, si Él fue fortalecido como hombre, ¿por qué nosotros no pensamos que tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu? También nosotros, amén. Punto número 2. Tenemos que tener raíces profundas. Dice aquí en el versículo, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Cada uno de nosotros, hermanos, fue plantado una semilla de fe. Cuando escuchaste las buenas noticias o el mensaje de Cristo por primera vez, fue plantado en ti una semilla. Y esa semilla, como toda semilla, tiene que crecer. Tiene que empezar a crecer las raíces, ¿verdad? Y algo interesante que escuché cuando fui a un entrenamiento es que una vez unos científicos hicieron un estudio, ¿verdad? Agarraron unos árboles gigantes y los pusieron adentro de un globo. Y ese globo protegía todas las plantas, todas las cosas adentro del viento, del sol, de todo, ¿verdad? Nada podía entrar a menos que ellos lo pusieran adentro de este globo. Y estos árboles empezaron a crecer los árboles. So, imagínense que tu fe es como ese arbolito, ¿verdad? Fue plantado una semilla dentro de ti y empieza a crecer el arbolito. Pero después de unos meses, unos años, podemos decir, un tiempo, esos árboles se crecieron bien altos, eran gigantes. Y podemos decir, wow, qué fe, ¿verdad? Si es nuestra semilla dentro de nosotros. El problema aquí es que como este globo estaba protegiendo esas plantas de todo, de repente los científicos descubrieron que los árboles estaban cayendo en el piso y no podían entender por qué. Este árbol gigante está cayendo en el piso, ¿cómo puede ser? Y después de investigar se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que sin un viento pegando el árbol, moviéndolo de un lado al otro, sufriendo, podemos decir, pasando por pruebas, el árbol no creció sus raíces para abajo. Estaban nada más aquí. Si esa es la tierra, aquí estaban. Bien superficial. Entonces, como el peso estaba bien grande de arriba, o podemos decir la necesidad de un fe para poder superar ciertas cosas, como nunca enfrentaron nada, se doblaban y se caían al piso. El sufrimiento espiritual, hermanos, la cosa que Pablo estaba hablando de sufrir por la causa de Cristo, es necesario para que nosotros crecemos raíces profundas. Miedo de sufrimiento. 1 Juan 4, 15, 17 dice esto. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Jesús, hermanos, pasó por sufrimientos, pasó por tiempos difíciles. Como nosotros somos creyentes y seguidores de Cristo, nosotros también vamos a pasar por momentos. Pero como mencionamos, ¿verdad?, en esa canción, Dios es más grande. Y el deseo de Dios es que nosotros crecemos raíces profundas de ese amor profundo que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos cumplir su obra aquí y enseñar ese amor a otros. Número 3, comprender el amor de Cristo. Muchos han escuchado de Cristo, pero es difícil comprender del gran amor que Él tuvo para nosotros. Porque Él vivió hace muchos tiempos, ¿verdad? Si te vives hoy en día y te predico de un Cristo, es difícil nosotros entender ese concepto de Cristo. Primeramente, pues es hijo de Dios, ¿verdad? Es hijo del Creador. Y ese concepto para nuestra mente humana a veces es muy difícil. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos guía, que nos habla en nuestros corazones. Cuando alguien está compartiendo el mensaje, no son las palabras del mensajero que están cambiando tu corazón o abriendo tu corazón para reconocer que necesitas un Salvador. Es el Espíritu Santo, por medio de esas palabras, que está ministrando a tu corazón, a tu alma, ¿verdad? Para que tú reconoces, yo necesito a Cristo. Entonces, para entender
el gran amor que Cristo tuvo por nosotros, tenemos pues es difícil. Pero encontré en buscar por este mensaje, encontré unos puntos que creo que es importante y nos puede enseñar un poquito más de cómo podemos comprender este amor tan difícil de entender. El primer punto es, ¿cuál fue el costo del amor de Cristo para ti? Obviamente ese es el punto más fácil, ¿verdad? Porque si estás aquí, has escuchado de Cristo y has escuchado de lo que Él pagó por ti. ¿Y qué pagó Él por nosotros? Su vida. Pero nada más su vida en la cruz. Él sufrió por nosotros, hermanos, en esa cruz, pagando la deuda que nosotros debemos. Sabemos que como creyentes de Cristo hoy en día, ¿verdad? Y los que no han recibido a Cristo, puedes saber hoy que cada uno de nosotros debemos algo a Dios. Cada uno de nosotros, porque somos pecadores, debemos un pago. Hay un pago que pagar. Y Cristo ya lo pagó por nosotros. Es nada más para nosotros recibir ese pago que Él ya pagó. Ya está pagado. Es en ti recibirlo. Primer punto, el costo. Vida. Punto número 2. Lo poco que lo merecemos. Y ya creo que toqué este tema ya. Somos pecadores. Entonces, otro punto que podemos ver, el gran amor que Dios tiene para nosotros es, ¿realmente yo merezco que Dios me perdone? ¿Yo soy suficiente bueno para que Dios haga algo para mí? Romanos 5:8 nos dice eso, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto número 3. La grandeza de los beneficios. ¿Cómo podemos entender el gran amor que Cristo tuvo por nosotros? La grandeza de los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios del amor de Cristo para nosotros? Nosotros, si reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Juan 1:12-13 nos dice esto. Mas a cuántos los recibirán, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, escuchas, el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nace de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen en Dios. Por Cristo pagando el precio por nosotros en la cruz, aunque éramos pecadores, somos hijos de Dios. El alfa, el omega, el principio y el fin. El creador de todo lo que podemos ver, todo el universo y no ver también. Somos sus hijos. Punto número 4. La libertad con la que nos amó. Jesús, hermanos, entregó todo. Hablamos de eso, ¿verdad? Juan 10:17-18 nos dice eso. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y algo importante. Aquí, el 18 dice, nadie me lo arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirle. Esto es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, si evaluamos el costo, ¿verdad?, del gran amor de Dios, de Cristo para nosotros, si Él podemos decir estaba obligado, si yo obligo a alguien que me hace algo, entonces realmente no fue en libertad ahí. Pero Él habla algo aquí en estos versículos. Él nos enseña que, ¿sabes qué? Si Él quería, Él podía como todo hijo hablar con su padre. ¿Sabes qué, Padre? Los amo, pero no quiero pasar por este dolor. Pero algo importante, Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Entonces, ¿cómo podemos entender el gran amor de Cristo para nosotros? Él estaba dispuesto a cumplir. Él podía no pagar el precio, pero decidió entregar su vida para nosotros. Y por eso podemos entender un poquito más de este gran amor que Cristo tuvo por nosotros. Punto número 4. Llegamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19 dice esto. Pablo dice esto a la iglesia de Éfeso.
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Otra versión que me gusta es la nueva versión internacional y dice esto: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, esos 4 puntos de tener poder en Dios, de tener raíces profundas como esos árboles que acabamos de hablar, de comprender el amor de Cristo para nosotros y también de ser llenos de la plenitud de Dios. Todo eso es necesario para que nosotros podamos permanecer fiel. Recuerde cuando empezamos este mensaje hoy, Pablo estaba orando para la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y yo cambié ahí un poquito ese subtítulo. Podemos decir que los pastores están orando por la iglesia en TFC. Amén. ¿Cómo es que podemos seguir adelante? Es importante porque ¿sabes qué? Si estamos hablando de ser iglesia diferente, ustedes no pueden abrazar la idea como a lo mejor Éfeso pensó en su tiempo. ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar al pastor Pablo para que siempre cuando yo tengo dudas, yo puedo ir a Pablo y Pablo me dice lo que tengo que hacer. O básicamente Pablo es como un manual vivo. Pablo, ¿qué hago aquí? Pues hago eso, haces esto. Ok, gracias. Y cuando te falta dirección, pregunta a Pablo, ¿verdad? Pablo sabía, hermanos, que él no iba siempre a estar aquí. Y nosotros, como pastores de la iglesia, aquí en TFC, los pastores no siempre vamos a vivir por siempre. Y por eso nuestro deseo es, como el deseo de Pablo era, que nosotros seguimos madurando en Cristo. Todos esos versículos, llegar a la plenitud de Dios, eso es hablar de ser un cristiano lleno de todos los aspectos de Dios, lleno de su amor, lleno de su poder, lleno de sus quereres. ¿Cuál es el deseo del Padre? Pues el deseo del Padre es que toda su creación llegue a ser salvos. Eso es lo que Él quiere. El problema aquí es, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿O qué son los deseos de las personas que entran por esas puertas? ¿Ellos quieren ser salvos? Porque la salvación, Jesús ya lo pagó. No hay ningún otro sacrificio, no hay ningún otro pago que hacer para que tú tienes la habilidad de acercarte al Padre, al Creador de todo el universo. Ese pago ya se fue pagado, ¿verdad? Para nosotros en la cruz. Entonces Pablo está orando para esta iglesia y está pidiendo que ellos crezcan, pero está pidiendo por esos puntos importantes y eso es lo que nosotros como una iglesia debemos querer. Debemos querer que nosotros estamos llenos de su poder, porque sin el poder, ¿cómo podemos vivir esta vida sin el poder del Espíritu Santo? Voy a pedir que el grupo de alabanza pueden pasar ahorita, pero quiero que me en eso. Esta vida es difícil. Siempre está lleno con cosas. Si no es tu salud, es la salud de familia. Si no son problemas financieros, ¿sabes qué? Los amigos de mis hijos van a ir a la escuela y a la universidad. ¿Qué voy a hacer con mis niños? Porque obviamente ya no están en mi casa. Ya como padre o madre ya los tengo aquí abajo de mi alita, ¿verdad? Tienen que crecer, hacer sus propias decisiones. Y si somos reales, ¿verdad? Eso nos da miedo. Esto de lo que hizo Pablo es algo que nosotros como iglesia podemos implementar en nuestra casa. Es un manual, es una oración dándonos 4 puntos importantes para poder ser guiados de Cristo, de Dios y ser llenos del poder para vivir esa vida. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer su voluntad. Sin que nosotros estamos enfocados en profundizar esas raíces, cuando vienen los sufrimientos, vamos a caer al piso porque no hemos pasado por momentos. Yo sé que no suena bien, ¿verdad? O no se escucha bien decir, ¿sabes qué? Vas a pasar por dificultades. De aquí arriba, muchas veces nosotros queremos decir, ¿sabes qué? Vente a Cristo. Todo va a ir bien, todo te va a ir bien. Pero eso sería una mentira, hermanos. Eso es una mentira. Acabamos de compartir un mensaje para los líderes de esta iglesia, los líderes que aquí sirven y están encargados de los diferentes ministerios. Y a veces no nos gusta escuchar mensajes difíciles o duros
o la realidad del futuro, porque pues no suena bien. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Te doy $1,000 si levantas tu mano. Pues no, porque no es así. No todo va a ir perfecto cuando entregues tu vida a Cristo. Pero como mensajeros, nuestro trabajo es decirte, ¿sabes qué? No todo va a ir bien y a lo mejor vas a tener dificultades, pero el precio que vas a pagar aquí vale la pena poder cumplir la voluntad. Y como hijos, sabemos que un día vamos a estar delante del Padre. Sabemos que por mientras que estamos aquí, bajo el poder del Espíritu Santo, Él nos va a dar la habilidad de vivir esta vida victoriosamente. Porque Él es más grande. Amén. Él es más grande. Hermanos, nunca vamos a poder entender todo lo del gran amor de Cristo para nosotros. Nuestra mente humana no está suficiente grande para captar todo. Pero conforme que estamos creciendo y llenando del poder de Dios y haciendo sus raíces profundas, podemos comprender más el gran amor que Cristo tiene para nosotros. Y llegaremos a ser llenos de toda la plenitud de Dios para que seamos ciertos de la fe. Y eso es lo que Pablo quería. Quiero que después de este mensaje se termine, que estás cierto de la fe que tú tienes en Cristo. Cierto de la fe que tú abrazas una vez cuando recibiste las buenas nuevas. No todo va a ir perfecto, no todo va a ir como tú quieres, pero Dios es suficiente grande para todas nuestras necesidades. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y voy a pedir que el grupo de alabanza, si quieren cantar. Y quiero que piensen, ¿verdad? Como este Pablo, antes que yo oro aquí. Piensa en Pablo, en lo que Pablo hizo por esta iglesia. Y piensa también en esta iglesia, y nosotros, hermanos, somos esta iglesia joven. A lo mejor tienes mucho tiempo siendo salvo, a lo mejor acabas de recibir a Cristo la semana pasada, pero tienes unos pastores aquí en TFC, tienes unos hermanos aquí que están orando cada día para que tú llenas y crezcas maduramente en Cristo Jesús, para que seas lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que dominar nuestras vidas, tiene que ser todo nuestra guianza. Oh, God, cuán grande eres tú, Padre, lleno de amor para nosotros. Tan lleno, Señor, que realmente no podemos entender tu gran amor. Sabemos, Señor, que tú mandaste a tu Hijo. Es un mensaje que hemos escuchado y abrazado, los que somos creyentes, Padre. Pero a veces es difícil entender cómo un gran creador de todo el universo se preocupa por mí. Una persona tan chiquito en este mundo. Yo te pido, Señor, que cada día podemos abrazar más de esta verdad que necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Necesito entender que tú pagaste un gran precio por mí. Y porque Jesús vino a este mundo, yo puedo ser salvo. Te pido, Señor, en este momento por mis hermanos que están aquí escuchando este mensaje y los que nos están viendo en línea, Señor. Si ellos han batallado, Señor, con dudas o enfrentando sufrimiento, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a ministrar a sus corazones, Señor, ahí donde están. Que podamos, Señor, como esa iglesia joven, empezar a creer, Señor, y confesar y orar por las cosas necesarias para vivir esta vida. Nosotros no podemos estar sentados, Señor, aquí en las bancas pidiendo que tú haces todo, Señor, porque nosotros tenemos un parte que hacer también. Tenemos que orar, Señor, por esas áreas donde sabemos que necesitamos una ayuda de ti. Te pido, Señor, que tú fortaleces a cada hermano que está aquí y que ellos puedan llegar a la plena llenada, Señor, a ser llenos de la plenitud de ti, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta oración, por mis hermanos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, quiero hacer una oportunidad, o quiero ofrecer una oportunidad para las personas que son nuevos aquí. Si tú eres nuevo aquí, o a lo mejor tienes tiempo ya en TFC, y has escuchado este mensaje, y no son mis palabras el poder, ¿verdad? Es el Espíritu Santo moviendo aquí en nuestra iglesia. Pero si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a pedir que te levantes tu mano para que como una iglesia podamos orar junto por ti. Si Dios te ha ministrado, gracias por esa mano. ¿Alguien más? Gracias por esa mano ahí al lado. Hermanos, si eres nuevo aquí, te voy a explicar algo. Estamos aquí para ser iglesia diferente. Y quiero que abraces esta idea. Y gracias por esas manos, esas personas que decidieron tomar ese paso de fe. Estaba escuchando unas prédicas para preparar por este mensaje. No sé si se han escuchado de este hombre, pero era un gran predicador de los tiempos de mis papás. Y se llamaba Billy Graham. Y Billy Graham al final del servicio, y no sé por qué nunca me puedo enfocar en esto, ¿verdad? Pero cada prédica que escuché al final de él, siempre lo hacía igual. ¿Sabes qué? Decía esto, y era una multitud de personas. Era un gran predicador de los 70s, 80s, ¿verdad? En ese tiempo. Hasta, pues, acaba de morir no hace mucho tiempo, pero un gran hombre de Dios. En cada reunión de miles de personas, él les dice, ¿sabes qué? Si Dios está hablando en este momento, si tú sabes que si Dios está hablando en este momento, voy a te pedir algo. Y estamos en una gran... Imagínense que son como 20,000 personas, ¿verdad? Voy a pedir que te levantes donde estás y que te pasas enfrente. Estos hermanitos no estaban aquí en la primera fila y levantando su mano. Y no estoy menospreciando levantar su mano. Agradezco el valor que tuvieron. Pero quiero que abrazan esta idea porque esto es hacer la iglesia diferente. Ellos tenían que levantar sus bancas, caminar por todo el estadio para llegar enfrente donde estaba Billy Graham. Y él les decía algo, ¿sabes qué? Si venían con alguien, no se preocupen. Se van a quedar ahí donde están, no te van a dejar ahí, no te vas a tener que pedir un Uber o algo así después, ¿verdad? Entonces esos hermanos llegaban al mero frente. Hay algo, hermanos, que sucede cuando yo como cristiano decido levantar mi nombre. Amén. Desde el momento que tú levantas tu mano con tus ojos abiertos en una gran iglesia, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que soy nuevo, y a lo mejor mi fe no está muy grande como estos hermanos en Éfeso. Pero desde ese momento estoy decidiendo a tomar un paso de fe. Y cada vez que tú tomas un paso de fe, Dios te va a llenar con la fe suficiente de seguir adelante. Pero todo empieza con eso. Amén. Todo empieza con este momento. Entonces, yo sé que en el pasado cerramos nuestros ojos, pero yo te quiero retar que si quieres recibir a Cristo, y gracias por esas dos manos, que desde ese momento para adelante vamos a levantar nuestras manos aquí, porque aquí es una familia. Nuestro nombre no es The Family Church, la familia, la iglesia familia, porque suena bien. No es porque suena nice y en un letrero allá afuera. Nosotros queremos hacer una iglesia diferente. Y yo sé que nos va a costar a lo mejor tiempo en mis deportes o mis gustos allá afuera. A lo mejor mi hermano va a pedir que venga a mi casa para orar y híjole, es un juego que voy a ver el partido, ¿verdad? Pero vale la pena por la causa de Cristo hacer iglesia diferente. Y todo empieza, un cambio de cultura tiene que empezar con alguien. Y ese alguien eres tú. Amén. Vamos a orar junto con nuestros hermanos que levantaron su mano y gracias por esas manos. Te voy a pedir también, después que terminamos, después que el grupo de oración canta aquí, no te vas. Tienes que venir enfrente para nuestro grupo de oración, para que te regalen una Biblia y te pueden aconsejar en este caminar. Porque eso es el siguiente paso. Tienes que venir enfrente, agarrar esta bolsita, a platicar con alguien. Porque esto, lo que estás empezando a hacer es nuevo. Y nosotros como iglesia estamos aquí para apoyarte. Amén. Vamos a orar juntos. Dios, me entrego mi vida a ti. Te doy gracias por Jesús que murió por mí. Yo recibo el perdón que Cristo pagó. Y desde este momento adelante
Yo soy nuevo. Cristo vive en mí. El cielo es mi hogar eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos aplauso, hermanos.